pues se da hoy ya a conocer el método que la oposición tendrá para definir cómo van a elegir a su candidato o candidata hacia las elecciones de 2024. De hecho, ya se adelantaron algunos de los puntos, tienen que ver algunos, por ejemplo, con debates, recolección de firmas, popularidad y a lo mejor el proceso de primarias. Ante este hecho, algunos ya incluso pues se bajaron, ya mostraron algunos descontento en torno a este procedimiento, porque pues mencionan algunos que ni están de partidos ni están de la sociedad civil. Preguntarle cómo ve este tipo de cuestiones. Tal vez no tomen el tema de la encuesta como lo está teniendo Morena. Usted había dicho que incluso no les cobraría derecho de autor, pero están estos puntos, en estas características en las que van a definir el método. Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia. Lo que imperaba era la oligarquía, es decir, el gobierno de la minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, de los de arriba. La democracia es el gobierno del pueblo. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. En realidad, el gobierno estaba al servicio de una minoría. Eran los que mandaban en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenían tomado el gobierno. Se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia, el pueblo está empoderado, se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y los que mandaban y se sentían dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos. Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula, entonces dirigidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González. Para este proceso hubo una reunión ya con los líderes. Y ahora es lo mismo, haciendo un poco de historia, y eso sin irnos más atrás. Cuando la elección del 2006 se pusieron todos de acuerdo para que no se respetara la voluntad del pueblo, impusieron a Calderón con fraude y la cúpula empresarial se puso en correspondencia con el gobierno de Fox y utilizaron todo el aparato para cometer un fraude que nos costó muchísimo, porque para legitimar a Calderón se declaró la guerra y se desató la violencia que todavía estamos enfrentando. Y muchas cosas, se siguió entregando bienes, se siguieron entregando bienes del pueblo, de la nación a particulares, siguió el saqueo y se profundizó la desigualdad económica y social. Entonces fue muy dañino ese fraude del 2006. Luego el 12 le devolvió la mano el PAN al PRI y ya hemos hablado de cómo el licenciado Peña Nieto lo apoyó el PAN, no solo el PRI. Fox votó por Peña Nieto, llamó a votar por Peña Nieto, no por la candidata del PAN, en ese entonces la señora Josefina Vázquez Mota, porque se pusieron de acuerdo arriba. En el 18 quisieron hacer lo mismo, pero no les resultó. Ya lo he platicado, de cómo primero nos ignoraron, ¿no? Ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose, se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial, no todos, pero sí varios de ellos, allá en Vallarta, Punta Mita, una residencia. Trajeron hasta expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo, ¿no?, en México, de que pasara lo de Venezuela. Ya ven toda esa propaganda, ¿no?, negra. Y fueron a ver a
al presidente Peña para decirle que era necesaria la unidad y que declinara a MIT para que nada más se quedara Anaya. Peña no aceptó. Luego, en la desesperación, fueron a decirle que ya no iba a declinar MIT, sino Anaya, pero que se unieran todos con MIT. Tampoco funcionó. No se pusieron de acuerdo arriba. Hubieron otras cosas, nada más que esas las voy a contar en el libro, porque si no, no va a tener información atractiva. Hay cosas que me voy a reservar, pero bueno, no se pusieron de acuerdo. De todas maneras, íbamos a ganar, pero posiblemente si se unían, como lo habían hecho antes, y si utilizaban todo el poder del aparato de gobierno, sobre todo el presupuesto, nuestra ventaja no iba a ser la misma, porque si se mete el presidente como se metió Fox, si se hubiese metido Peña, hubiésemos ganado, pero con menos margen, porque Fox utilizó Los Pinos como casa de campaña y los secretarios iban a los estados. Cada secretario tenía asignado un estado y todo el dinero. Esto no sucedió, afortunadamente, en el 18. Por eso lo reconocí desde que tomé posesión, esta actitud de Peña, independientemente de otras cosas. Entonces ahora se repite la historia, vuelven, ¿no?, a buscar la unidad de esa manera en la cúpula. Ya no está Claudio X González papá, ahora el jefe es Claudio X hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Es decir, que entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. ¿quién se imagina? En 2 o 3 días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En 2 o 3 días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba en la élite, el poder económico, el poder político, ¿no? Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya, ya les voy a decir. ¿Será hombre? ¿No me van a dar 2 días? O sea, 2 días. No, es que déjenme, ¿sí?, porque no me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Entonces empiezan a hacer sus enjuagues, tienen que tomar algunos acuerdos, se consulta a la cúpula de los potentados, ¿no?, también a la cúpula política, ¿no?, del conservadurismo. ¿Qué opina Fox, ¿no?, qué opina Calderón, qué opina Salinas, ¿no? Sí, se hacen esa consulta. Luego interactúan, ¿no?, con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, y ya después ya se sabe. Es una simulación y pues el candidato, la candidata, ¿no?, del bloque conservador, que independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria. Lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo. Justo en ese proceso, presidente, en el que usted ha mencionado que debe de resolverse la situación en un campo, pues entre la población, que sea la que elija, si este asunto de los tiempos no estaría implicando que también la oposición, si le entra a comenzar pues a candidatear a alguno de los personajes que, bueno, usted menciona ya se tiene definido independientemente del método, si esto llegara a suceder, ¿no estaría emparejándose en torno a los tiempos en los que también Morena va avanzando? Es decir, ¿implicaría que también a ellos los tuviera que sancionar en todo caso la autoridad electoral en caso de definir que sí fueron actos anticipados? No. Lo que debe tomarse en cuenta, y de lo que no hay duda, es que ellos van a decidir primero, en estos días, y ya yo les voy a informar. ¿Cómo me voy a equivocar?
si los conozco muy bien. Presidente, quisiera preguntarle también en algunos puntos de este momento que se está viviendo, que es un asunto ya de proceso electoral hacia 2024, una vez que se pasó la elección del Estado de México. ¿Por qué hasta ahora el tema de la elección de un coordinador, coordinadora para los comités de la defensa de la Cuarta Transformación? Sí, usted ha mencionado que es un trabajo de tiempo completo, ¿y por qué con similitudes a lo que pudiera ser una campaña, una precampaña en este caso, porque son varios personajes? Es decir, ¿por qué con características de una precampaña? ¿Por qué con cuestiones de promoción o publicidad? Se habló de cuidar los discursos con algunas palabras que no, por ejemplo, no mencionaran campaña, que no mencionaran aspirante o candidato, que mencionaran pues el coordinador, que mencionaran recorridos y no giras, pero que se cuide el discurso y no el tema de la propaganda, porque ahí es donde se está dando una pues verdadera guerra entre los propios aspirantes de Morena a la coordinación o tal vez también al tema de la candidatura presidencial. Pues hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México. Entonces ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso, y hay unidad. Desde luego, pues quien no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional, que es un movimiento muy importante por lo que representa, es la esperanza de los mexicanos, de millones de mexicanos, sobre todo de la gente más humilde, de la gente pobre. Es el desterrar la corrupción, establecer una nueva política para mucho tiempo, ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo o neoporfirismo, porque no es nada más frenar la privatización, el saqueo de los bienes nacionales, es iniciar una etapa nueva, con una nueva política que yo he llamado el humanismo mexicano. No mentir, no robar, no traicionar y no dejar de mirar a la gente pobre, no darle la espalda al pueblo, no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz. Ha mencionado, presidente, usted el tema de que es importante que empiece a surgir una nueva figura que pudiera ser la coordinadora al coordinador. Sin embargo, sí, de lo que hemos visto es que cada vez buscan parecerse más a usted. Es decir, las imágenes también que es acompañado, vemos algunos espectaculares. Es que somos muy parecidos. Venimos de un movimiento, todos han participado. Y también aclarar de que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. ¿Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, con democracia, sin clasismo, sin racismo, sin discriminación? ¿Cuántos campesinos, dirigentes reprimidos, obreros reprimidos, estudiantes reprimidos? ¿Cuántos fraudes electorales cometidos? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos dirigentes encarcelados, presos políticos? ¿Cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país? Entonces vienen detrás, y qué bueno
que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparía que empezaran algunos a decir eso de apoyar a los adultos mayores es populismo. Ay, entonces sí diré yo. ¿Qué diría yo? Bueno, cruz. Que se vaya el demonio y que venga Jesús. Un último punto sobre que luchaba por los pobres. Entonces, que salieran, ¿no?, de que para qué atender a los ninis, porque esa es la mentalidad conservadora, que salieran a decir que cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores, que va a haber inflación, lo que alguno me dijera, ¿no? Si no a mí, sino que en una arenga, ¿no?, para quedar bien con el Reforma o con este señor Fernández, el de los Diablitos, el de Oxxo, que dijera, cuando yo gobierne en México no va a haber apagones, no se va a ir la luz, ni siquiera han dicho, y lo van a decir más adelante, bueno, porque son procesos, ¿no?, y van a darse cambios, pero van a decir más adelante de que es necesaria la reconciliación y que no hay que polarizar y es importante la unidad nacional. Pues está bien, sí, porque pues eso es lo que quieren los corruptos, ¿no?, ese discurso. Decían, ¿no?, la unidad nacional. ¿Cómo se llamaba ese acuerdo para saquear a México? Pacto por México. Eso es lo que quisieran. Dicen, no hay que polarizar. No, lo que tú quieres es que no se politice, que es distinto. Tú lo que quieres es manipular con tus medios supuestamente de información y que nos quedemos callados. No, pero qué bien, porque hay coincidencias. ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Pero también utilizan pues su imagen como para decir quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿cuántos son? 5 hermanos y una hermana. Sí. Presidente, ¿por qué a todas luces parece una campaña electoral? Porque está el antecedente de lo que pasó con Delfina, que también se eligió allá un coordinadora, sabemos que hubo 3, 2 hombres y una mujer, y finalmente, bueno, ganó la maestra Delfina y fue quien finalmente también ganó la candidatura. ¿Por qué a todas luces, pues sí parece una campaña? Pues tienen que, como dirigentes, tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente. Son procesos en plazas públicas y se están manifestando. ¿No hay el riesgo de que en algún momento la autoridad electoral diga sí violaron los tiempos electorales? Porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Porque hasta se podrían tomar los tiempos de precampaña si se está todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás. Todavía falta mucho. Esto es una renovación, en nuestro caso, para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer, que conduzca la transformación. En el otro caso, en el flanco derecho, ahí es porque sienten que deben de madrugar, ¿no? Piensan que pueden ellos ser primeros, ¿no? Y además, como es cupular todo, son las consultas. A ver qué dice Krause, qué dice Aguilar, qué dice Castañeda, ¿no?, que se reúne con Claudio, se reúnen entre ellos. La cúpula, no todos los empresarios, ya. Antes sí tenían más cohesión, pero ya no, porque ya se dieron cuenta muchos empresarios de que no conviene mantener un régimen corrupto en el país, que nos va muy mal con eso. México ha recuperado su fama en el mundo y es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera porque se está desterrando la corrupción y eso muchos empresarios lo saben, pero los acostumbrados a traficar con influencias, pues
pues a esos no les gusta, ¿no? Porque eso es lo que quisieran, pues, es seguir medrando. Entonces son procesos que se están dando en el país muy buenos, y antes no se tomaba en cuenta a la gente, el pueblo no existía, eran nada más los de la cúpula. Imagínense que llegaron estos politólogos expertos a llamar círculo rojo y círculo verde, o hablar de círculo rojo y de círculo verde. Eso estuvo de moda mucho tiempo. El círculo rojo se supone que eran los de la llamada sociedad política, ¿no? Los enterados, los que escuchaban a los comentaristas de radio famosos, ¿no? A Loret, a Carmen Aristegui, a López Dóriga, a Ciro, los que leían el Reforma, que veían los noticieros de televisión. Ese era el círculo rojo, ¿no? Lo demás lo veían como complementario, como aderezo, que eso se podía manipular, ya sea con la compra de los votos, el tráfico con la pobreza de la gente o con la manipulación en los medios. Interesante era el llamado círculo rojo. Pues eso ya tronó, ya se acabó, ya no hay círculo rojo ni verde. Todos los ciudadanos participan y no hay ciudadano de primera o ciudadano de segunda. Todos estamos en igualdad.